Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Cómo ha logrado el azúcar, una sustancia por la que hace siglos murieron millones de esclavos, esclavizar también a la humanidad actual? ¿Cómo ha conseguido estar presente hoy en la gran mayoría de alimentos y cómo perjudica realmente a nuestro cuerpo? En México, un país donde las enfermedades coronarias y la diabetes son las dos principales causas de mortalidad, el 40% de los niños y niñas tienen sobrepeso. Un 17% del total de la población mexicana es diabética. En Guatemala un 13%, en Chile el 11%, en España el 10%, en Venezuela, Nicaragua, Brasil y Colombia el 9%, y los porcentajes no dejan de aumentar. En 1850, la humanidad consumía de media al año 1,8 kilogramos de azúcar por persona, una cantidad muy inferior a los 9 kilos anuales que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Apenas un siglo y medio después, en 1990, el consumo anual por persona se había multiplicado por 11, hasta los 20 kilos, es decir, más del doble de lo aconsejado. Actualmente, los peruanos y los argentinos consumen de media 24 kilos de azúcar al año, los españoles 26, los mexicanos 38, los chilenos 52, los estadounidenses 62 y los brasileños 67. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo se ha producido esta avalancha global de azúcar, este tsunami blanco que amenaza con arrasar la salud de medio mundo? La que os vamos a contar hoy no es tan solo la historia de una sustancia que redibujó el mapa del mundo, financió imperios y provocó guerras y revoluciones. Es la historia de cómo el deseo por un simple sabor dulce dio lugar a uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, la esclavitud de millones de personas. Pero es una historia que no ha terminado, porque las cadenas a veces no están hechas de hierro, a veces son invisibles, forjadas en laboratorios y comercializadas como felicidad. Esta es la historia de cómo el azúcar esclavizó y esclaviza al mundo. Hace 10.000 años, en la isla que hoy conocemos como Nueva Guinea, los antiguos pueblos papúes masticaban de vez en cuando los tallos de una hierba gigante. Les gustaba por su sabor dulce. No era un alimento básico, sino un placer ocasional, un regalo de la naturaleza que les proporcionaba energía rápida. El nombre científico de aquella hierba es Saccharum officinarum, uno de los tipos de caña de azúcar que existen. Durante milenios, aquella hierba vivió en un relativo anonimato, extendiéndose lentamente por las islas del Pacífico y el sudeste asiático gracias a los navegantes polinesios. Formaba parte del exuberante jardín que constituía la flora de la región, pero aún no había logrado destacar, hasta que en el siglo IV a.C., en la India, la humanidad aprendió a prensar la caña, a hervir su jugo y, lo más importante, a aislar sus cristales. Ese fue el momento en que el azúcar dejó de ser un simple jugo dulce atado a un tallo perecedero y se convirtió en un producto transportable, almacenable y comercializable. Lo llamaron kanda o sárcara, palabras de las que derivan casi todos los nombres modernos por los que se conoce al azúcar en los distintos idiomas del mundo. En español, por ejemplo, la palabra procede del árabe hispánico azúcar, que a su vez deriva del árabe clásico suca, que proviene del griego sácari, heredado del persa sácar, y finalmente este deriva de la mencionada palabra en sánscrito sárcara. Los persas fueron los primeros en quedar fascinados por el azúcar. Hacia el año 510 a.C., durante las expediciones de invasión de la India ordenadas por el emperador Darío I,
sus soldados encontraron lo que describieron como una caña que da miel sin necesidad de abejas. Y se llevaron el secreto de vuelta a Persia, donde la tecnología de refinado se perfeccionó. El azúcar cristalizado era un lujo exquisito, un remedio recetado por los médicos para todo tipo de dolencias y un símbolo de estatus para la élite. A lo largo de un milenio, su cultivo y producción se extendió por el creciente imperio persa, de modo que cuando los ejércitos árabes conquistaron Persia en el siglo VII, no solo se apoderaron de tierras y ciudades, sino también del conocimiento del azúcar. Se convirtieron en sus mayores defensores. Durante la conocida como Edad de Oro del Islam, los ingenieros y agrónomos árabes potenciaron el cultivo de la caña de azúcar con gran pasión. Desarrollaron sistemas de riego avanzados, así como molinos de viento y agua para procesar la caña, y establecieron las primeras refinerías a gran escala. Plantaron cañaverales por todo el norte de África, en Sicilia, en Chipre, en Creta y en el sur de España, en Al-Ándalus. El azúcar se convirtió en un pilar de la cocina y la cultura árabes. Se usaba en repostería, para conservar frutas y para elaborar bebidas, pero su producción a gran escala requería algo más que sol y agua. Necesitaba mano de obra, mucha mano de obra. Los primeros signos de la amarga conexión entre el azúcar y el trabajo forzado aparecen aquí. Aunque no era el sistema de esclavitud masiva que vendría después, la producción de azúcar en el mundo árabe a menudo dependía de soldados capturados y esclavos de África Oriental. La dulzura ya empezaba a exigir un precio humano. Mientras tanto, para la mayor parte de Europa, sumida aún en las tinieblas de la Alta Edad Media, el azúcar era una sustancia casi mítica. Hasta entonces, la miel había sido el único edulcorante común. El azúcar, importado a precios desorbitados desde el mundo árabe a través de Venecia, era tan valioso que se vendía por gramos en las boticas, donde se guardaba bajo llave, como si se tratara de un medicamento exótico reservado para los más ricos. Todo cambió con las cruzadas. Cuando los caballeros europeos marcharon a Tierra Santa, no solo encontraron conflicto, sino también una cultura y unos sabores que nunca habían imaginado. Probaron el azúcar y quedaron cautivados. Lo llevaron de vuelta a casa y con él un deseo insaciable se propagó por toda Europa. La demanda se disparó y gracias a ello los comerciantes venecianos y genoveses hicieron auténticas fortunas controlando el comercio del azúcar desde el Mediterráneo oriental. Además, en el siglo XV, una época en la que el valor del azúcar era comparable al del oro, los genoveses controlaban Chipre y sus plantaciones, cuya producción impulsaron, mientras que los venecianos hacían lo propio en la isla de Creta. Pero este modelo tenía un límite. El poder del Imperio Otomano dificultaba el comercio con Oriente. Los europeos necesitaban una nueva fuente, una que pudieran controlar por completo. Necesitaban tierra, mucha tierra, y bañada por un sol constante. Y estaban dispuestos a cruzar océanos para encontrarla. El escenario estaba listo para que el azúcar pasara de ser un lujo exótico a convertirse en el motor de un nuevo orden mundial, un orden que se construiría sobre los hombros de millones de personas esclavizadas. Como todos sabemos, el siglo XV fue una era de exploración, de ambición y de una profunda reorganización del poder global, impulsados entre otras cosas por el deseo de encontrar nuevas rutas hacia las especias de Oriente que escaparan al control otomano y veneciano. Los navegantes portugueses y españoles se lanzaron al Atlántico y en su búsqueda de oro y especias llevaron consigo algo que resultaría ser más rentable: la caña de azúcar.
El primer laboratorio de lo que se convertiría en el sistema de plantaciones atlántico no se situó en América. Ya en la primera mitad del siglo XV, antes siquiera de que Cristóbal Colón diese sus primeros pasos en este mundo, los portugueses, bajo el mando de Enrique el Navegante, habían colonizado Madeira, las Azores y las islas de Cabo Verde. Y no tardaron en darse cuenta de que el clima volcánico y subtropical de Madeira resultaba perfecto para la caña de azúcar. En la década de 1450, con la ayuda de capital genovés, establecieron allí las primeras grandes plantaciones. Al principio intentaron usar como mano de obra a la población local guanche de las Islas Canarias, a las que también llegaría el cultivo de caña poco más tarde, en la década de 1480, o a trabajadores portugueses. Pero aquella labor era demasiado dura, demasiado brutal. La caña de azúcar era y es una planta muy exigente. Requería una labor incesante bajo un sol abrasador, especialmente durante la cosecha, la zafra. Los tallos debían cortarse a mano con machetes, transportarse rápidamente al molino antes de que el jugo se echara a perder y luego someterse a un peligroso proceso de ebullición en calderos gigantes. Las quemaduras, los cortes y el agotamiento eran constantes. Los portugueses encontraron la solución al problema de la mano de obra más al sur, en la costa de África Occidental, donde ya habían establecido puestos comerciales, inicialmente para el oro y el marfil. Pronto encontraron un producto más valioso que extraer de África: los seres humanos. Comenzaron a comprar esclavos africanos y a transportarlos a sus islas azucareras. En la pequeña isla de Santo Tomé, frente a la costa de Gabón, crearon el prototipo de la sociedad azucarera esclavista. Una pequeña élite de dueños de plantaciones blancos y una vasta población de africanos esclavizados que trabajaban hasta la muerte. Cuando Cristóbal Colón zarpó en su segundo viaje hacia América, en 1493, llevaba la caña de azúcar en sus bodegas. Fue él quien introdujo la planta en la isla de La Española, hoy compartida por Haití y la República Dominicana. Aunque inicialmente su producción fue modesta, no tardó en convertirse en un pilar de la economía de la isla y de otras islas de la zona. Y es que el clima del Caribe resultaba perfecto para la caña. Los españoles primero intentaron forzar a la población indígena, los taínos, a trabajar en las plantaciones, pero en pocas décadas las enfermedades traídas de Europa, unidas a la brutalidad del trabajo forzado, aniquilaron a casi toda la población nativa. El dominico español Bartolomé de las Casas, célebre defensor de los indígenas americanos, sugirió importar esclavos africanos, a quienes consideraban más resistentes, una recomendación de la que más adelante, tras conocer la realidad de la explotación a la que eran sometidos los africanos, se arrepentiría amargamente. De igual modo, los portugueses, quienes habían comenzado a cultivar caña de azúcar en Brasil, también optaron por la mano de obra africana. Y así comenzó el comercio transatlántico de esclavos, una máquina económica, tan eficiente como monstruosa, conocida como el comercio triangular. Los barcos zarpaban de puertos europeos como los de Liverpool, Bristol, Nantes o Lisboa, cargados de bienes manufacturados, telas, armas, alcohol y baratijas. Navegaban hacia la costa de África Occidental, donde intercambiaban estas mercancías por seres humanos, capturados por otros africanos o por traficantes de esclavos europeos. Luego venía el pasaje del medio, la travesía del Atlántico. Los cautivos eran embutidos en las bodegas de los barcos en condiciones inhumanas, encadenados juntos, sin apenas espacio para moverse y malnutridos. La enfermedad y el hambre causaban estragos. Se estima que entre el 15 y el 20% de los africanos embarcados murieron
durante este viaje infernal. Sus cuerpos simplemente eran arrojados por la borda. Fue un holocausto que duró casi 400 años y transportó a más de 12 millones de africanos al Nuevo Mundo. Otros 2 millones perecieron en la travesía, aunque también había plantaciones de otros productos como el tabaco, el algodón o el café. De aquellos 12 millones de africanos que atravesaron el océano, más de la mitad, entre 6 y 8 millones, fueron destinados a plantaciones de azúcar. Los que sobrevivían llegaban a los puertos del Caribe y de Brasil para ser vendidos en subastas como si fueran ganado. Eran marcados con hierro candente y enviados a las plantaciones de azúcar, a las que los esclavos llamaban el matadero. La vida en una plantación de azúcar era un infierno calculado. Se trabajaba 6 días a la semana, desde antes del amanecer hasta el anochecer. Durante la zafra, que podía durar varios meses, el trabajo era ininterrumpido y a menudo se prolongaba durante 18 horas al día. El proceso era una cadena de peligros. En el campo, los machetes afilados, el sol implacable y las plagas. En el molino o trapiche, los pesados rodillos que trituraban la caña podían atrapar una mano o un brazo que a menudo tenía que ser amputado en el acto con un hacha para salvar la vida del esclavo. En la casa de ebullición, el calor era sofocante. Los esclavos, a menudo niños, tenían que remover el jugo de caña en enormes calderos de cobre, un líquido hirviente y pegajoso que podía causar quemaduras mortales si salpicaba. El lubricante que mantenía en marcha aquella máquina era la violencia. Los capataces usaban el látigo para avivar los ritmos de trabajo y las transgresiones se castigaban con azotes, mutilaciones, torturas y ejecuciones públicas que servían como ejemplo para aterrorizar a la población esclava. La dieta era miserable, a menudo insuficiente para reponer las calorías quemadas, la vivienda precaria. Además, las familias de esclavos vivían con una inquietud continua, ya que los dueños podían vender a maridos, esposas o hijos en cualquier momento. La esperanza de vida de un esclavo africano recién llegado a una plantación de azúcar en el Caribe o Brasil era de entre 5 y 7 años. Y es que resultaba más barato para los dueños de las plantaciones hacer trabajar a sus esclavos hasta la muerte y comprar nuevos que mantenerlos en unas condiciones que permitieran su supervivencia a largo plazo. Y todo este sufrimiento, toda esta brutalidad, ¿para qué? Para producir azúcar. Azúcar para endulzar el té y el café de la creciente clase media europea. Azúcar para hacer pasteles, dulces y mermeladas. Azúcar que se convirtió en la base de otra industria inmensamente rentable, el ron, destilado de la melaza, un subproducto del refinado del azúcar. Este sistema generó grandes fortunas. A principios del siglo XVIII, el precio de un kilo de azúcar en España rondaba los 4 reales, mientras que el jornal de un trabajador del campo era de 2 reales. Por tanto, si trabajaba todos los días del mes, sin descansar ninguno, sus ingresos equivalían a 15 kilos de azúcar. Y el azúcar era tan caro por la cantidad de trabajo que requiere su producción, pero si eras el dueño de una plantación y contabas con mano de obra esclava, las diferencias entre el precio de venta y el coste de producción te proporcionaban unos márgenes muy amplios. Islas como Barbados, Jamaica y sobre todo la colonia francesa de Saint-Domingue, el actual Haití, se convirtieron en las colonias más valiosas del mundo. Construyó mansiones y bancos, financió flotas y ejércitos. Las familias que amasaron fortunas con el azúcar se convirtieron en una fuerza política formidable, el lobby del azúcar, que durante décadas bloqueó cualquier intento de reforma o abolición de la esclavitud. Pero las cadenas no solo estaban en los tobillos.
El azúcar también esclavizó a los colonos blancos, atrapándolos en un ciclo de violencia y miedo. Vivían en una constante ansiedad ante la posibilidad de una rebelión, rodeados por una población que los odiaba y superaba en número. En Saint-Domingue, por ejemplo, donde se producía una inmensa cantidad de azúcar y la mitad de todo el café que se consumía a nivel mundial, había en 1788 500.000 de esclavos africanos sometidos a un salvaje e inhumano régimen de explotación por apenas 30.000 colonos blancos, es decir, que los superaban en una proporción de 17-1. Aprovechando el estallido de la Revolución Francesa en 1789 y el desorden político posterior en la metrópoli, los esclavos de Saint-Domingue hicieron lo propio en 1791. Comenzaron a matar a sus amos, quemaron la mayor parte de las plantaciones y sumieron a la colonia en una guerra civil. Después de más de una década de vaivenes políticos, el primer cónsul de Francia, Napoleón Bonaparte, envió a un cuñado suyo, Charles-Victoire Emmanuel Leclerc, que estaba casado con Pauline Bonaparte, para que recuperara el control de la colonia al mando de un ejército de 31.000 soldados. De ellos perecieron 23.000, incluidos 20 generales y el propio Leclerc, que sucumbió a la fiebre amarilla. Para que os hagáis una idea del plan de reestructuración de recursos humanos que pretendía llevar a cabo Leclerc, en una carta que envió a Napoleón antes de enfermar, le sugería lo siguiente: hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años, exterminar a la mitad de los negros de las llanuras y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras. Tampoco los británicos, quienes temían que la rebelión de los esclavos se expandiera por las islas del Caribe y enviaron a sus tropas contra ellos, lograron derrotarlos. Así, en 1804, los sublevados declararon la independencia de Haití, la primera república negra del mundo y la única nación nacida de una revuelta de esclavos exitosa. Al mismo tiempo, en Europa creció un movimiento de conciencia. Abolicionistas como William Wilberforce, en Gran Bretaña, denunciaron la inmoralidad del comercio de esclavos. Organizaron boicots al azúcar producido por esclavos, al que llamaban azúcar manchado de sangre. Finalmente, en 1807, Gran Bretaña abolió el comercio de esclavos y en 1833 la esclavitud en todo su imperio. Otras naciones siguieron su ejemplo, aunque Brasil, uno de los mayores productores de azúcar, no aboliría la esclavitud hasta 1888. La era de la esclavitud literal, alimentada por el azúcar, llegaba a su fin. Pero la demanda de azúcar no había desaparecido. De hecho, estaba a punto de dispararse y con ella nacerían nuevas formas de servidumbre, menos visibles, pero más insidiosas y de largo alcance. Las cadenas de hierro estaban siendo reemplazadas por cadenas metabólicas. A principios del siglo XIX, mientras la lucha por la abolición ganaba terreno, un descubrimiento en Europa cambiaría para siempre el mapa mundial del azúcar. Durante las guerras napoleónicas, el bloqueo naval británico cortó el suministro de azúcar de caña del Caribe a Francia. Napoleón, en respuesta, ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera encontrar una fuente alternativa de azúcar en suelo europeo. La respuesta se encontró en una modesta hortaliza de raíz, la remolacha. Los científicos ya sabían que la remolacha contenía sacarosa, pero fue el químico alemán Franz Ahat quien a principios de 1800 desarrolló el primer proceso industrial para extraer azúcar de ella. Pronto, fábricas de azúcar de remolacha surgieron por toda Europa continental.
Esto fue un golpe devastador para las economías de las plantaciones del Caribe, que ya no tenían el monopolio. Pero para el consumidor europeo fue una revolución. Por primera vez en la historia, el azúcar dejó de ser un lujo tropical y se convirtió en un producto de fabricación nacional. Su precio se desplomó. Este abaratamiento del azúcar coincidió con otro fenómeno transformador: la revolución industrial. Millones de personas abandonaron el campo para trabajar en las nuevas fábricas de las ciudades en expansión. Sus vidas ya no estaban regidas por el sol, sino por el reloj de la fábrica. Pero las jornadas eran largas, el trabajo monótono y agotador, y los salarios bajos. En este nuevo y duro entorno urbano, el azúcar se convirtió en el combustible de la clase trabajadora. Suponía una fuente de calorías barata y rápida. Un poco de azúcar en el té o el café servía de ayuda para soportar la rutina laboral. El azúcar también se infiltró en la dieta de los pobres de muchas otras maneras. Mermeladas y jaleas baratas permitían conservar frutas y hacer que el pan duro resultara más comestible. Galletas y pasteles, antes reservados para ocasiones especiales, se convirtieron en productos de consumo masivo. Fabricantes de alimentos como Cadbury, Roundtree y Hershey's construyeron sus imperios sobre esta nueva demanda popular de dulces. Y así se forjó una nueva forma de esclavitud, una económica y nutricional. Era una dieta que proporcionaba energía rápida, pero carecía de nutrientes esenciales. Era una ilusión de sustento. Una madre de clase trabajadora podía no tener mucho que ofrecer a su familia, pero podía darles un poco de dulzura en su té o un trozo de pastel como muestra de afecto. El azúcar se convirtió en un sustituto emocional, un parche rápido para el agotamiento físico y la miseria social. Las consecuencias para la salud fueron graves, aunque no se comprendió la relación hasta bien entrado el siglo XX. La caries dental, antes una enfermedad más propia de los ricos, ya que eran estos los únicos que se podían permitir el azúcar, se extendió a todos los estratos de la población. Al mismo tiempo, una dieta alta en azúcar y baja en vitaminas y minerales contribuyó a empeorar la salud física en general. Después de la abolición de la esclavitud, los dueños de las plantaciones en el Caribe y otras partes del mundo buscaron nuevas fuentes de mano de obra barata. Cientos de miles de personas de la India, China y Java fueron transportadas a las colonias para trabajar en los campos de caña en condiciones que en muchos casos eran apenas mejores que la esclavitud. Firmaban contratos que no entendían, eran mal pagados y vivían en condiciones pésimas. El legado del azúcar como explotador de trabajo humano proseguía. Para cuando llegó el siglo XX, el azúcar había completado su conquista. Ya no era el privilegio de los reyes ni el combustible de los trabajadores. Se había convertido en un ingrediente fundamental en la dieta occidental, un pilar de la nueva industria alimentaria procesada que estaba naciendo. El siglo XX fue el siglo del azúcar. Con los avances en la tecnología de producción y la logística global, el azúcar se volvió aún más barato y omnipresente, pero también fue el siglo en que la ciencia comenzó a desentrañar los secretos más profundos de esta molécula y su poderoso efecto sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y lo que se descubrió fue inquietante. Para entender la esclavitud moderna del azúcar, no debemos mirar hacia los campos de caña, sino hacia el interior de nuestro propio cráneo, a la antigua maquinaria de la supervivencia y el placer. Cuando comemos azúcar, este activa las vías de recompensa del cerebro de una manera muy potente. En concreto, desencadena la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina en un grupo de neuronas del encéfalo denominado núcleo accumbens, el mismo centro del placer que se activa con las drogas adictivas como la cocaína, la heroína o la nicotina.
Esta vía de recompensa evolucionó para animarnos a hacer cosas que promueven nuestra supervivencia. En el mundo de nuestros antepasados, donde las calorías eran escasas, encontrar una fruta madura era un golpe de suerte que merecía ser recordado y repetido. El azúcar proporcionaba una señal biológica clara. Esto es bueno, consigue más. Pero hay una diferencia crucial. En la naturaleza, el azúcar casi siempre viene empaquetado con fibra, agua y nutrientes. La fibra ralentiza la absorción del azúcar, evitando picos drásticos en la sangre. El azúcar refinado, sin embargo, es una versión pura, despojada de todo lo demás. Es una dosis concentrada que golpea nuestro sistema con una intensidad para la que nuestra biología no está preparada. El consumo repetido de altas dosis de azúcar puede empezar a secuestrar esta vía de recompensa. El cerebro se adapta a la sobreestimulación, reduciendo el número de receptores de dopamina. De este modo, se desarrolla tolerancia, es decir, que se necesita cada vez más azúcar para obtener el mismo nivel de placer. Y cuando no lo obtenemos, podemos experimentar síntomas de abstinencia como antojos, irritabilidad y fatiga. Es el ciclo clásico de la adicción. Esta vulnerabilidad bioquímica no pasó desapercibida. Se convirtió en el fundamento sobre el que se construirían algunas de las corporaciones más grandes y rentables de la historia. Ellos no vendían comida, vendían placer. No ofrecían productos, sino dopamina. A mediados del siglo XX, la ciencia médica comenzó a señalar con creciente alarma el aumento de las enfermedades cardíacas en el mundo occidental. Empezó un debate. ¿Cuál era el culpable en nuestra dieta? Los dos principales sospechosos eran la grasa saturada y el azúcar. La industria azucarera se encontró en el punto de mira y supo que tenía que actuar con decisión para proteger su imagen y sus beneficios. En 1965, la organización que representaba la industria del azúcar en Estados Unidos, llamada entonces Sugar Research Foundation y hoy conocida como The Sugar Association, puso en marcha una operación que cambiaría el curso de la nutrición durante 50 años. Documentos internos, descubiertos décadas después por investigadores de la Universidad de California en San Francisco, revelan la estrategia. La SRF pagó en secreto a 3 influyentes científicos de Harvard el equivalente a unos $50.000 actuales para que publicaran una revisión de la literatura científica sobre las enfermedades cardíacas. El resultado, publicado en 1967 en la prestigiosa y muy respetada revista New England Journal of Medicine, era exactamente aquello por lo que la industria azucarera había pagado. La revisión minimizó sistemáticamente las pruebas que implicaban al azúcar y en su lugar amplificó y consolidó la teoría de que la grasa saturada y el colesterol eran los únicos villanos dietéticos. Fue un golpe maestro de relaciones públicas disfrazado de ciencia. El debate público se decantó. La grasa se convirtió en el enemigo público número 1 y el azúcar quedó absuelto, libre para infiltrarse en todos los rincones de nuestra dieta. Así dio comienzo la era baja en grasa, en la que los estantes de los supermercados se llenaron de productos light a los que se les había quitado la grasa. Pero al quitar la grasa, se pierde el sabor. La industria tenía una solución mágica y barata: el azúcar, un aditivo barato que alarga la duración de los alimentos y mejora su sabor. Yogures bajos en grasa, galletas, aderezos para ensaladas, todo se cargó de azúcar para hacerlo apetecible. El público, creyendo que estaba tomando una decisión saludable, consumió más azúcar que nunca. Y es que incluso los alimentos de sabor salado pueden estar cargados de azúcar. A nivel global, la industria alimentaria añade azúcar a 3 de cada 4 productos que fabrica. Es decir, que si no quieres consumir azúcar,
no basta con fiarte de tu lengua, tienes que leer la información nutricional de las etiquetas. Volviendo a las estrategias de crecimiento de la industria azucarera, también se dedicaron a destruir a quienes se atrevían a desafiar su narrativa, como fue el caso del nutricionista británico John Yatkin. En 1972, Yatkin publicó un libro profético, Puro, Blanco y Mortal. En él presentaba pruebas de que el consumo de azúcar era el principal impulsor de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. La respuesta de la industria fue inmediata. Yatkin fue ridiculizado, llamado charlatán y excéntrico. Grandes figuras de la nutrición, muchas de ellas financiadas por la industria alimentaria, lo atacaron públicamente. Sus conferencias fueron canceladas y las editoriales se negaron a reeditar su libro. La industria consiguió marginarlo, silenciarlo y destruir su carrera. John Yatkin murió en 1995, olvidado en gran parte por el mundo. La historia, sin embargo, le ha dado la razón. Esta táctica de financiar ciencia favorable y atacar a los disidentes continúa hoy. Grandes corporaciones como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé, junto con las asociaciones de la industria, financian innumerables estudios universitarios. Aunque afirman que la financiación no influye en los resultados, los análisis muestran que los estudios financiados por la industria tienen una probabilidad abrumadoramente mayor de llegar a conclusiones favorables a sus productos. Es una forma sutil de contaminar el campo de la ciencia nutricional y siembra la confusión entre el público. Con la ciencia bajo control, el siguiente paso era colonizar la mente del consumidor. La industria alimentaria invierte miles de millones de dólares cada año en marketing, creando una cultura donde el consumo de azúcar no solo es normal, sino deseable y necesario, y su objetivo más vulnerable y rentable han sido siempre los niños. Tomemos el ejemplo de los cereales de desayuno, un invento de finales del siglo XIX promovido inicialmente como un alimento saludable. En la segunda mitad del siglo XX, empresas como Kellogg's, General Mills y Post transformaron sus productos. El desayuno se convirtió en un postre con cereales repletos de azúcar. Los meten en paquetes con colores llamativos, promociones y juegos, presididos por personajes de dibujos animados icónicos como Sam el Tucán o el Tigre Tony, que no venden cereales sino diversión y aventura, y se colocan en los supermercados a la altura de los ojos de los niños. Además, los anuncian en los canales infantiles de televisión y en las redes sociales que más ven los niños, como YouTube o TikTok. Están creando clientes para toda la vida, enganchándolos al azúcar lo antes posible. Pero no solo apuntan a los niños, para los adultos la estrategia es retorcer el lenguaje de la salud y el bienestar. Así nos podemos encontrar yogures de sabores que se presentan como saludables por estar llenos de fruta, entre comillas, pero que pueden contener más azúcar que un donut. Las barritas de granola comercializadas como el snack perfecto para excursionistas y gente activa son a menudo poco más que barritas de caramelo con avena. La industria de las bebidas deportivas, liderada por Gatorade de PepsiCo y Powerade de Coca-Cola, es un caso de estudio en el campo del marketing. Invirtieron fortunas en patrocinar a los atletas más famosos del mundo, creando la idea de que estas bebidas azucaradas son esenciales para el rendimiento físico, pero la realidad es que para la mayoría de las personas que hacen ejercicio moderado, el agua es más que suficiente. Estas bebidas son simplemente otra forma de vender agua azucarada a un precio premium. El ejemplo más poderoso de éxito publicitario y creación de marca es quizás el de Coca-Cola. Durante décadas, su marketing no se ha centrado en el producto en sí, una bebida carbonatada con aproximadamente 35 gramos de azúcar por lata, lo que equivale a 9 cucharaditas. En su lugar, han vendido un concepto, una emoción, con eslóganes como Destapa la felicidad o La chispa de la vida. Su publicidad
asocia la bebida con la paz mundial, la armonía, la familia, la amistad, la Navidad, la alegría. Es una proeza de ingeniería emocional. Logran poner el foco del consumidor en la sensación de alegría y energía que les suministra beber su producto, desconectándolo por completo de las implicaciones para la salud de ingerir tanto azúcar. El consumo excesivo de azúcar, especialmente en formas refinadas y líquidas, es perjudicial no por ser simplemente calorías vacías, sino porque actúa como un disruptor metabólico. Cuando consumimos azúcar de mesa o sacarosa, nuestro cuerpo lo descompone rápidamente en dos moléculas más simples, glucosa y fructosa. Ambas son dulces, pero nuestros cuerpos las tratan de formas muy diferentes. Un nivel elevado de glucosa en la sangre obliga al páncreas a secretar mucha insulina. Esta viaja por el torrente sanguíneo y actúa como una llave que se acopla a los receptores de nuestras células, abriendo las puertas para que la glucosa pueda salir de la sangre y entrar en las células para ser usada como energía. De ese modo, la insulina mantiene nuestros niveles de glucosa en sangre en un rango seguro y estable. En un cuerpo sano que consume azúcares naturales y complejos, como los de las frutas o las verduras, este proceso es ordenado y eficiente. La glucosa se libera lentamente y la insulina hace su trabajo sin esfuerzo. Pero nuestra dieta moderna no es ordenada ni eficiente. Es una inundación de azúcar refinado. El páncreas se ve forzado a liberar grandes cantidades de insulina para hacer frente a la avalancha. Si esto ocurre de vez en cuando, el cuerpo puede manejarlo, pero cuando ocurre varias veces al día, día tras día, año tras año, el sistema empieza a romperse. Con el tiempo, las células del cuerpo se vuelven resistentes a la llamada constante de la insulina para que abran sus puertas a la glucosa, lo que conduce a niveles crónicamente elevados tanto de azúcar como de insulina en la sangre, una condición que es precursora de la diabetes tipo 2. Paralelamente, el hígado, el único órgano capaz de procesar en cantidades significativas la fructosa, la otra mitad del azúcar común, se ve inundado por esta, más de la que puede convertir en energía segura, de modo que, en un acto de autopreservación, comienza a convertir la fructosa directamente en grasa a través de un proceso llamado lipogénesis de novo. Pequeñas gotas de grasa comienzan a acumularse dentro de las propias células del hígado. Es el equivalente metabólico de barrer el polvo debajo de la alfombra. Este proceso conduce a una enfermedad que hace 30 años era casi desconocida y que hoy es una epidemia, la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Millones de personas, incluidos niños, tienen ahora hígados que se parecen a los de los alcohólicos crónicos, pero no por el alcohol, sino por el azúcar, especialmente por las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. Un hígado graso es un hígado enfermo. Se inflama, se cicatriza, puede progresar a esteatohepatitis, luego a cirrosis y finalmente a insuficiencia hepática o cáncer de hígado. El órgano que se supone que nos desintoxica se ha vuelto tóxico para sí mismo. Pero el hígado no puede almacenar toda esa grasa. Empieza a exportarla al torrente sanguíneo en forma de triglicéridos. Estos niveles elevados de grasa en sangre son un factor de riesgo clásico para las enfermedades cardíacas. ¿Y a dónde va a parar toda esa grasa? Se almacena, se acumula en nuestro cuerpo y lo que es más peligroso, no solo se acumula bajo la piel, sino también alrededor de nuestros órganos vitales. Es la llamada grasa visceral y no es un simple almacén inerte. Hoy sabemos que libera sustancias que promueven un estado de inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. La raíz
de muchas enfermedades cardíacas y autoinmunes. Además, el exceso de azúcar también provoca glicación, un proceso en el que las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas como el colágeno, volviéndolas rígidas y disfuncionales. Esto acelera el envejecimiento de la piel y daña las paredes de las arterias, aumentando el riesgo de infarto. En el cerebro no solo genera adicción al manipular los circuitos de recompensa, sino que la inflamación sistémica que provoca está vinculada a un mayor riesgo de depresión y demencia. En resumen, el azúcar no solo engorda, inflama, oxida y envejece activamente el cuerpo desde dentro y sirve de motor para el desarrollo de algunas enfermedades crónicas graves. A medida que la evidencia científica contra el azúcar se ha vuelto innegable, la industria ha desplegado su arma más poderosa, su inmensa influencia política. Para proteger su imperio de miles de millones de dólares, libran una guerra constante en los pasillos del poder. Han luchado con uñas y dientes contra la implementación de impuestos a los refrescos. Cuando ciudades como Filadelfia o Berkeley en California han aprobado estos impuestos, la industria ha gastado millones en campañas publicitarias para derogarlos, argumentando que son regresivos y que perjudican a los pobres. Una ironía cruel, dado que sus productos afectan desproporcionadamente a esas mismas comunidades. Otra batalla clave ha sido contra el etiquetado de advertencia. Países como Chile, Perú, Uruguay y México han implementado un sistema de etiquetado frontal claro y audaz. Sellos negros en forma de octógono que advierten alto en azúcares, alto en calorías. Estos sellos han demostrado ser efectivos para cambiar el comportamiento del consumidor. La industria luchó ferozmente contra estas leyes, amenazando con demandas comerciales internacionales y argumentando que violaban los acuerdos de libre comercio. A medida que los consumidores en Norteamérica y Europa Occidental se vuelven más conscientes de los peligros del azúcar y las ventas comienzan a estancarse, los gigantes de la alimentación y las bebidas han dirigido su mirada hacia nuevos horizontes. La nueva frontera de su imperio son los países de América Latina, Asia y África. Estas regiones con mayor natalidad representan una oportunidad de crecimiento masivo. Cientos de millones de nuevos consumidores potenciales, mercados con regulaciones a menudo más laxas y una creciente clase media con ingresos disponibles. Compañías como Nestlé, Unilever, Coca-Cola y PepsiCo están invirtiendo miles de millones en construir plantas de producción, redes de distribución y sobre todo en campañas de marketing masivas. La estrategia es a menudo más agresiva que en sus mercados de origen. Utilizan tácticas que ya serían inaceptables en Europa. Un ejemplo reciente lo ofrece Nestlé, una compañía que ya arrastra varias polémicas graves en ese sentido a lo largo de su historia. En 2024, una investigación de la ONG suiza Public Eye, en colaboración con la Red Internacional de Acción sobre Alimentos Infantiles, alertó de que muchos de los mismos productos para lactantes que en Suiza, Alemania, Francia o el Reino Unido se vendían sin azúcares añadidos, contenían niveles poco saludables de estos en países como Filipinas, Sudáfrica o Tailandia. Un doble rasero que puede perjudicar a la salud de los niños de estos últimos países porque, mientras que los alimentos con azúcar natural como las frutas son seguros para lactantes y niños, según la Organización Mundial de la Salud, los azúcares añadidos pueden favorecer el desarrollo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Desde 2019, la Organización Mundial de la Salud ha estado solicitando a la industria que reduzca los azúcares libres en los alimentos de los niños menores de 3 años, recordándoles que la exposición al azúcar a una edad temprana, especialmente en los 2 primeros años de vida, puede crear una preferencia de por vida por los productos azucarados. Pero eso, más que una advertencia, a algunas empresas puede sonarles como una oportunidad. Según Laurent Gabriel,
experto en alimentación de Public Eye, la razón por la que los productos europeos no llevan azúcar añadido no es que haya una legislación más estricta, sino que la empresa sabe lo que esperan los consumidores europeos, más exigentes. En México, un país con una de las tasas de obesidad y diabetes más altas del mundo, el consumo de refrescos per cápita es de los más elevados del planeta. Esto no es una coincidencia, es el resultado de décadas de marketing implacable y de la omnipresencia de productos como Coca-Cola, que a menudo es más fácil de conseguir y más barata que el agua embotellada limpia en algunas comunidades rurales. Lo que estamos presenciando es una transición nutricional acelerada. Las dietas tradicionales, a menudo ricas en legumbres, granos integrales y verduras, están siendo reemplazadas por una dieta occidental ultraprocesada, alta en azúcar, grasa y sal. El resultado es una catástrofe sanitaria a cámara lenta. Países que aún luchan con problemas de desnutrición ahora se enfrentan a una doble carga, la desnutrición y la obesidad coexistiendo, a veces dentro de la misma familia. Es la fase final y más cínica de la historia de la esclavitud del azúcar. El círculo se completa. El sistema que una vez extrajo la mano de obra forzada de África para producir azúcar en las Américas, ahora extrae la riqueza y la salud de los descendientes de esas mismas regiones, enganchándolos a los productos que ese azúcar permite fabricar. Las plantaciones de hoy son nuestros propios cuerpos y la cosecha es el beneficio a largo plazo de las enfermedades crónicas. ¿Seguiremos siendo los dóciles consumidores de un imperio construido sobre la enfermedad o nos convertiremos en los agentes de un cambio hacia un futuro más saludable y más justo? Las cadenas son invisibles, pero reales. La libertad, como siempre, debe ser conquistada. ¿Y vosotros, qué opináis del azúcar? ¿Estáis enganchados a él? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.